Reflexión el día de hoy, hermanos, y es mi oración, ¿verdad?, que llegue a nuestros corazones y poder recibirla, ¿verdad? Vamos a hacer un recordatorio, ¿qué le parece? Vamos a hacer un recordatorio. Les quiero preguntar, ¿quién se acuerda del año pasado, del mensaje? Bueno, los hermanos, hay excepciones, ¿verdad?, que no estuvieron con nosotros, pero los que estamos. ¿Se recuerdan? Cuando Aarón y Hur, ¿verdad?, ayudaron a Moisés poniendo, ¿qué cosa? Una piedra, ¿verdad?, para que Moisés se sentara. Y tuvimos en esa esfera, ¿verdad?, de cómo usted y yo podemos ser útiles y ayudar a nuestro pastor. Pero seamos sinceros, ¿verdad?, en lugar de traerle una piedra de descanso, le traemos piedras como para hacer un altar, como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hacía sus altares de pura piedra, ¿verdad? Y es necesario examinar eso, hermanos, es necesario recordar. Por eso escuchamos una y otra vez que necesitamos estudiar la Biblia, estudiemos. Y es muy difícil, ¿verdad?, que a un hermano que trae un estudio se le olvide. ¿Por qué? Porque pasa tiempo, ¿verdad? Pasa tiempo, y por eso hoy queremos de esa forma celebrar el Día del Pastor, ¿verdad?, para nuestro pastor Arnaldo, ¿verdad?, para que se sienta un poco que le queremos, ¿verdad?, que le amamos en el Señor, que muchas veces él se ha tenido que ir, ¿verdad?, a acostar con angustia, con preocupación. ¿Por qué razón? Pero como leímos, ¿verdad?, son ellos los que velan por nuestras almas, como leímos en Hebreos, ¿se recuerda? Entonces queremos hablar sobre eso, pero también queremos tener esta reflexión para no traer la antigua, ¿verdad? Ya lo que dijimos hace un año, lo hicimos, no lo hicimos, ya pasó. No vamos a estarnos golpeando, solamente pedir perdón a Dios, ¿verdad?, cuando ofendemos, porque lo hacemos muchas veces sin saber, sin pensar, ¿verdad? Pedirle perdón a Dios, porque recordemos, hermanos, no ofendemos al hombre, no ofendemos al pastor, ofendemos a Dios. Entonces, pedir perdón a Dios por las ofensas que hemos pasado, por los malos ratos que le hemos dado, por las preocupaciones, las angustias, porque muchas veces a nosotros no nos damos cuenta. El pastor viene, ahí se para una hora, habla y se va. Y viene, y vuelve a parar y habla y se va. Eso es lo que pensamos, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver unos puntos para enfocarnos, unos puntos para conversar, ¿verdad?, para que nos ayuden. Y este tema vamos a leer en el libro de Job. Vamos a ir, lo voy a invitar para que veamos 3 puntos, ¿verdad?, en la vida de Job. Y vamos al capítulo 1. Y vamos a empezar nuestra reflexión. Job capítulo 1, vamos a leer del 1 al 8. ¿Qué le parece? Cuando lo tengan me indica con un amén. Leemos del 1 al 8, en reverencia siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel el varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y andaban y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse
delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora te queremos dar gracias, Padre Santo, por tu palabra, y queremos poner en tus manos este estudio para que lo bendigas, lo santifiques y que lo derrames en cada uno de nuestros corazones, Señor, para darnos de esta manera lo que necesitamos. Te damos muchas gracias porque nos permites este día tener esta celebración. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor, y este año ayúdanos a ser más mejores que el año pasado, más amorosos, más agradecidos, Padre Santo, por tus bondades, por tus misericordias, por tu gracia, porque eres bueno, Señor, porque eres santo, Padre Santo. Te pido que me uses, que bendiga, Señor, mi labio, mi lengua, que lo que hable yo, Señor, sea solamente para edificar a tu pueblo, y que lo que oigamos de tu palabra, Señor, lo retengamos en nuestro corazón y lo pongamos en obra, Señor, para alabanza y gloria tuya. Reconozco que no soy nada, Señor, pero que tú eres poderoso, eres soberano, Señor, y quiero que tomes el control de todo esto, de este estudio, Señor, de lo que aquí hagamos, para alabanza y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que hoy vamos a ver es un tema interesante, hermanos, ¿sabes? Que es mi biografía. ¿Cuántos saben qué es una biografía? ¿Verdad? Una biografía es aquello que lo voy a regresar a los 80, 90 cuando iba a la escuela, ¿verdad? Y los maestros le decían: síguete la biografía de fulano de tal. Y usted iba a la papelería, ¿verdad? A ver, a uno que se le venga a la mente. Benito Juárez, no me la sé. No. Cristóbal Colón, ¿verdad? Cualquier, y usted le empieza a leer, ¿verdad? Que usted trae la foto y trae todo lo que hizo, descubrió América, y de ahí para acá es el equipo más ganador, ¿verdad que sí? No, esa biografía estaba mal, ¿verdad? Bueno, hermanos, la biografía es importante. Es importante tener una biografía. ¿Por qué razón? Porque por medio de esa biografía, usted y yo empezamos a, ¿qué cosa? A ver su historial, a ver lo que hace, lo que hacía, lo que dejó de hacer, para qué lo hacía, para qué lo hizo. ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que quiero que tengamos en mente, ¿verdad? La biografía. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos nuestro punto de vista para con todos, ¿verdad que sí? Diferentes puntos de vista. Y les hacemos una evaluación, ¿verdad? Y vemos que está bien y vemos que está mal en su vida. Y conforme a eso, hermanos, hacemos su biografía, ¿verdad que sí? Su biografía. En otras palabras, su historial, su currículum, muchas veces por lo que vemos, muchas veces por lo que nos dicen, ¿verdad? Muchas veces por lo que oímos, o muchas veces por lo que nos venden tan barato. Nos venden tan barata esa biografía de alguien, y ¿qué hacemos? La compramos, ¿verdad? Ahora, es bueno tener el historial, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Es bueno tener el historial de cada uno de nosotros, pero ahí va la pregunta: ¿en qué me beneficia? Debemos, hermanos, tener cuidado al evaluar a alguien. Debemos tener mucho cuidado al evaluar a alguien, ¿verdad? Y más sabiendo que esa evaluación depende nuestro caminar. Te lo voy a explicar por qué. Debemos tener ese cuidado. Miren, hermanos, cuando nos dejamos llevar por lo que dicen, cuando nos dejamos llevar por lo que hacen o por lo que dejan de hacer los demás, entramos en un estancamiento en nuestro caminar, en nuestro crecimiento, ¿verdad? Dicho de otra manera, entramos en un estado de descomposición. Y se oye duro esa palabra, ¿verdad? Pero es una realidad. ¿Por qué? Porque nos empezamos a ver a otras personas y decimos: ay, no, el hermano es así,
la hermana es así, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de tener cuidado al evaluar, ¿verdad? Muchas veces, no, el hermano está acá, el hermano está acá y hacemos niveles, ¿verdad? No debemos de hacer eso. Hermanos, cuando tendemos, usted y yo, ¿verdad?, a evaluar a las personas, ¿qué es lo que va a acontecer? Cuando usted y yo nos ponemos a evaluar a las personas, lo siguiente que consuele, las consecuencias. Bueno, viene el murmuro. Empezamos a murmurar, ¿verdad que sí? Primero vemos, evaluamos y nos dicen, y vemos y empezamos a murmurar. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Bueno, Números capítulo 12, ¿verdad? ¿Recuerdan qué pasó con María y Aarón? Estamos familiarizados con esa historia, ¿verdad que sí? Después de tener un historial, después de conocer la vida de Moisés, murmuraron. Murmuraron con lo que sea, hermanos. Y mire, luego invité a que vaya allá. Números 12, 1 y 2. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y mire cómo termina, dice: y lo oyó Jehová. Si usted no cree, hermanos, que Dios nos oye, si usted no cree, hermanos, que Dios conoce nuestros pensamientos, escudriña nuestro corazón, lo conoce, estamos mal. Él lo sabe todo, hermanos. Él lo sabe todo. Ahora, ¿cómo estamos expresando eso? ¿Verdad? Porque sigue diciendo en el versículo 9, 12, 9, del 9 al 11, dice así, mire: entonces la ira de Jehová. Ok, tenían un historial de Moisés, murmuraron de Moisés, y mire lo que pasa en el 9, versículo 9 del capítulo 12 de Números. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente. Mire versículo 15. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Hemos de ser, seamos francos, hermanos, murmuramos, ¿verdad que sí? Todos hablamos, algo normal, nuestra humanidad, ¿verdad? Hablamos unos de otros. Ahora, hay muchos que usan, ¿verdad? No hables del ungido, no hables de que el Señor puso, ¿verdad? Todas las cosas. Bueno, lo que necesitamos examinar es cómo hablamos. ¿Sí me entienden? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo estamos hablando? Quizás, como les digo, muchas veces hablamos, pero ¿hablamos bien o hablamos mal? Entre hermanos, espero y sea para edificación, no para destrucción. Allá afuera espero no lo hagamos, ¿verdad? No es sano que llevemos los problemas en la iglesia, porque hay problemas en la iglesia, en todas las iglesias hay problemas. Está bien que haya problemas, ¿verdad? Pero no llevarlos a las personas de afuera de la iglesia. ¿Sí me entienden? ¿Qué le pasó a María porque murmuró? Le dio lepra. Quizás a usted no le dé lepra. Bueno, Dios es soberano, ¿verdad? No hay imposible para él. Pero sí puede ser echada fuera del campamento. ¿Sí me entienden? ¿Qué va a pasar? Una persona que murmura tanto no va a quedar leprosa, pero sí que va a hacer, se va a alejar. El Señor la va a quitar de la congregación. ¿Por qué? Porque murmura. ¿Pero por qué murmura bien o murmura mal? No lo sabemos. Por eso les digo que nuestros murmuros, que cuando hablamos con el hermano o con la hermana sobre el hermano Carvajal, ¿verdad? Sobre la hermana Carvajal, hagámoslo para corregir sus defectos.
Muchas veces hacemos todo lo contrario. Ay, ¿ya viste ese fulano cómo viene? Ay, ¿ya viste el hermano? Ay, mira, la hermana ni se peinó. Empezamos a murmurar mal, ¿verdad? Habla mal de nosotros. Y como les decía, hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque eso nos estanca. Porque ya al rato se nos va a hacer un patrón en nuestra vida y vamos a estar viendo. Y vamos a estar viendo y nos vamos a olvidar de nuestro crecimiento, nos vamos a olvidar de que el Señor quiere que crezcamos, que perseveremos. Y no lo vamos a hacer a costa de otras personas. No lo vamos a hacer a costa de obtener biografías de otras personas. Porque recordemos, no somos cristianos, somos hijos de Dios, pero no somos perfectos, somos hombres. Fallamos muchas veces. Así que si tenía una biografía del hermano Carvajal perfecta, quítela, rómpala así, mire. ¿Sí? En este estudio, ¿verdad? Vamos a tocar 3 puntos, ¿verdad? Que nos van a ayudar en nuestra biografía para con nuestro cónyuge, para con nuestros hijos, para con nuestros hermanos, hermanas, nuestros vecinos, pero lo más importante, para tener una biografía de nuestro pastor. Muchas veces tenemos una biografía de nuestro pastor, pero muchas veces la tenemos mal. Muchas veces le ponemos, muchas veces le quitamos, no lo sabemos, pero por eso este estudio. Damos gracias por la palabra de Dios que nos enseña, ¿verdad? Y el primer punto, vamos a verlo. La biografía que Dios tiene, como leímos en Job, ¿se recuerda? Vamos a ir allá, nuestra base, Job. La biografía que Dios tenía de Job, recuerda, hermanos, Dios tiene una biografía de usted, Dios lo conoce todo, ¿verdad? Pero mire, la biografía que Dios tiene de Job, 4 características. Perfecto, ¿verdad que sí? Versículo 1, perfecto, que significa estar completo, entero, intachable, sin faltar nada. Número 2 dice recto, significa no desviado de los estándares de Dios, correcto, franco, sincero. Número 3, temeroso, significa reverenciar, estar asombrado. Es como decir hoy en día que una persona es piadosa o profundamente religiosa en un buen sentido. Y la número 4, apartado. Apartado, dice ahí, ¿verdad? Apartado del mal. ¿Qué quiere decir? Hacerse a un lado del mal, desviarse del mal, evitar o alejarse de ese mal. Entonces, ¿usted cree que lo que Dios piense de nosotros importa? Si yo le hiciera esa pregunta, ¿usted cree que lo que Dios piensa de nosotros importa? Claro que sí. Muchas veces, hermanos, estamos más interesados en lo que la persona piensa de mí y tratar de agradar a la persona. ¿Verdad que sí? Y nos ponemos ahí. Pero no, hermanos, nos debe de importar lo que Dios piensa de nosotros. Así como a Dios también le importa lo que usted piensa de Él. A Dios le interesa lo que usted piensa de Él. Por eso nuestro Señor Jesucristo, yo no sé si se recuerdan, allá en Mateo 16:15, ¿verdad? Le pregunta a sus discípulos. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Ya había preguntado antes. ¿Quiénes dicen aquellos que son los profetas? ¿Verdad? Entonces, en el versículo 16 de Mateo 16, dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso nos da a notar, hermanos, que el Señor le importa lo que usted y yo pensamos de Él. Así como también nos debe de importar lo que Él piensa de nosotros. Pero mire, continuamos en la reflexión. Job, capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Verdad? Dice, y le nacieron 7 hijas y 3 hijos, y vemos su prosperidad de Job, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios sepa de nosotros, hermanos, es que nos va a bendecir. Recuerde, un sí, un no, de parte de Dios es de mucha bendición para nosotros. Podemos
ver cómo Job era bendecido por lo que poseía, ¿verdad que sí? 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era Job el hombre más pudiente que todos los hombres en ese tiempo, solo por la óptica de Dios. Solo por la óptica de Dios, hermanos. Miren el versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes, ¿verdad? Vemos a los hijos de Job que eran pachangueros, les gustaban las fiestas, ¿verdad que sí? Disfrutaban junto a sus hermanas. Y eso es interesante. Comían y bebían cada uno en su día, dice el versículo 4, ¿verdad? Ellos, y lo que vemos ahí, hermanos, que ellos no hacían a un lado a las mujeres conforme a las costumbres semíticas, ¿verdad?, de esa época. Ellos celebraban sus cumpleaños y al llamar a sus hermanas, ¿qué decían? Que nos habla, hermanos, de la igualdad entre ellos y el respeto que se tenían hacia ellas en esa familia. O sea, hablaba bien de ellos, ¿verdad que sí? Versículo 5 dice, y los días del convite, dice, y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Mire cómo vemos a Job haciendo su obra sacerdotal, haciendo la purificación como sacerdote de su hogar, ¿verdad? Él purificaba a sus hijos, ¿verdad?, por lo que hacían. El versículo 6 sigue diciendo, ¿verdad? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Versículo 6, vemos cómo, hermanos, toda hueste celestial debe rendir cuentas a Dios, ¿verdad? Por su ministerio, de su ministerio en la tierra y también en el cielo. Y por supuesto, como un Judas entre los discípulos, ¿verdad? ¿Quién creen que andaba ahí? Satanás se encontraba entre los ángeles, ¿verdad? ¿Para qué? Para acusar, ¿verdad? Solamente es el acusador. Mire el versículo 7. Y le dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, ¿verdad? Vemos cómo Dios es el que siempre inicia el diálogo. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios inicia el diálogo con el adversario. Y el versículo 8, mire, el versículo 1 y el versículo 8 es Dios teniendo esa óptica de Job, no la cambia. Dice el 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios, hermanos, vemos aquí no cambia la biografía que tiene de Job. Y es sobre su óptica que Dios se compromete a sostener la fe de sus hijos. Si usted y yo hoy podemos sostenernos, podemos descansar en el Señor, es por su gracia, por su misericordia, por su soberanía, por su fidelidad. ¿Verdad? Dice el Salmo 37, 23 y 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Versículo 24. Cuando el hombre cayere no quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. Es interesante, hermanos, ¿verdad? Cómo va a haber resbalones en nuestra vida, va a haber caídas, pero lo que nos debe de animar, hermanos, es que el brazo de Jehová está ahí para sostenernos, para levantarnos, pero también para decirnos sigue adelante. En otras palabras, no estás solo. Y aquí con esto, hermanos, vemos lo que Dios piensa de ti, lo que Dios pensaba de Job, ¿verdad? En lo que él lo tenía, la óptica de Dios. Pero mire el segundo punto, porque no solamente Dios sabe quién es, no solamente Dios, ¿verdad?, sabe lo que hace, sus debilidades, nuestras debilidades, todo lo que nos acontece. Vemos más adelante, ¿verdad?, el siguiente punto, la biografía que Satanás tiene de ti. Y eso debe de preocuparnos, ¿verdad? Versículo 9 al 11 de
Job 1, dice así: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Escucha el 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí vemos, hermanos, Satanás afirmaba que los verdaderos creyentes son solo fieles en tanto que prosperan. Y eso es burla del enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe, ¿verdad? O solamente al hermano cuando le va bien es que va al templo y se pone contento y adora a Dios. Pero después se le daña el carro, tiene un problema en su casa, en su matrimonio, en su hogar, con sus hijos, con sus vecinos, ¿verdad? En otras palabras, pierde lo material. ¿Y cómo se comporta? Así es que debemos tener cuidado, hermanos. Así como Dios tiene una biografía de nosotros, nos conoce, el enemigo también. Y solamente para acusarnos delante de él. Siempre. ¿Por qué? Porque es el acusador, el mentiroso, padre de toda mentira. ¿Verdad que sí? En el capítulo 2 de Job, versículo 3. Mire, vemos a Dios cómo mantiene su estándar, mantiene su óptica. Dice el versículo 3 del capítulo 2. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado nuevamente? Considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo ordenara sin causa. Dios, hermanos, vemos aquí que no cambia su postura que tiene acerca de Job, ¿verdad que sí? Sin embargo, en el versículo 4 y 5, ya vimos en el versículo 9 al 11 lo que Satanás piensa de Job. Pero mire el versículo 4 y 5 del capítulo 2. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Ya vio? El enemigo ya cambió su biografía, ya cambió su óptica, ya cambió su punto de vista. Satanás, hermanos, afirma que los creyentes son fieles mientras tienen salud. Eso es lo que quiere decir. Dice que solamente son fieles cuando prosperan. Después dice que son fieles nada más cuando están sanos, cuando todo está bien. Y eso es lo que él piensa de nosotros. Pero como les digo, no debemos de quedarnos con esa biografía. Que debemos de saber lo que Dios piensa de nosotros. Recuerde, hermanos, Dios nos va a llamar a cuentas por lo que hicimos, por lo de nosotros. No nos va a pedir cuentas por lo que hizo otra persona, por lo que hizo el hermano, la hermana, pastor. No, cada uno. ¿Verdad que sí? Entonces, son dos biografías diferentes. Y el tercero y último, ¿verdad? Es la biografía que tu mujer tiene de ti. O la biografía que tu esposo tiene de ti. O la biografía que tus amigos tienen de ti. ¿Verdad? Muchas veces, hermanos, nosotros nos hacemos biografías de otras personas. Pero la que lo conoce bien es su esposa. Bueno, por afuera, ¿verdad? No conocen algunos pensamientos y como que no los leen, ¿verdad? Tienen ese don, ¿verdad? Pero quiere preguntarle cómo es el hermano Carvajal, pregúntele a su esposa. Quiere ver cómo es otro hermano, pregúntele a la esposa, al esposo, cómo es la hermana, ¿verdad que sí? Ellos saben por qué, porque pasa más tiempo con ella. Sin embargo, otras personas solamente van a estar viendo qué cosa, lo malo. Cuando fallamos, cuando decimos una, ya no se nos tienen que salir malas palabras, hermano. Porque si yo digo cuando se nos salieron malas palabras, quiere decir que estamos albergando malas palabras. Ya no debe de salir. Ya no debe de haber eso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Señor nos ha cambiado nuestro corazón, nos ha dado un nuevo corazón. ¿Verdad que sí? Entonces hay veces que resbalamos, fallamos, porque no somos perfectos, como le digo. Pero ellos ven eso, pero no ven cuando usted y yo vamos de rodillas con el Padre.
¿Verdad que no lo ve? Entonces, nos debe de importar la biografía que otros tengan de nosotros, pero más la que Dios tiene de nosotros. Porque al hombre, como les digo, podemos engañarle, podemos ofrecerle un historial que no somos. Y el hombre, ok, el hermano bien vestidito, domingo, no, sí, ya está, ya tiene un lugar allá en el cielo. No lo tengo porque dice la palabra, pero no es por mis obras, no es por mi comportamiento. Entonces, lo que los quiero llevar, hermanos, es que todo lo que nos hacemos, ¿verdad?, de historial de las personas, no nos ayuda, no nos beneficia en mucho. Solamente nos hace atorarnos, estar patinando ahí. Si no sabe qué es patinar, espérese unos meses, ya lo va a ver en la nieve, ¿verdad? Entonces, ¿en qué aspecto nos tiene nuestra esposa o nuestros amigos? Nuestra esposa sabe cómo somos, lo que hacemos, pues pasamos más tiempo con ella, ¿verdad? Pues solamente que quiera estarse en el trabajo, no pasar tiempo con la esposa, con los hijos. Pero son los que más pasamos tiempo, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, no nada más a darle gracias a Dios por pastor, también por la hermana, por su esposa, ¿verdad? Porque es ella con quien se recuesta muchas veces a llorar, muchas veces a decirle sus alegrías, sus problemas. Tiene a Dios, lo sabemos, ¿verdad? Pero humanamente tiene a su esposa, ¿verdad? Tiene su ayuda idónea. Entonces, orar por su esposa, por sus hijos, ¿verdad? Orar por toda la familia. Entonces, pero nuestros amigos, hermanos, eso también debe de como que importarnos también, ¿verdad? Al igual que los amigos de Job, ¿se recuerdan? Si sigue, les animo que lean el libro, porque ahí se va a dar cuenta. La esposa de Job, ¿verdad que le dijo? ¿Aún no tienes tu integridad? Bendice a Dios y muérete. Dijo maldice, pero estaba usando no sé cómo se llama, eufemismo, ¿verdad? Busca, apunte esa palabra, hermano, si no la tengo aquí, se me no más, ¿verdad? Pero dice, aún lo tenía, que era un hombre íntegro. Y eso es bueno que nuestra esposa, ¿verdad?, tenga de nosotros. Si no, hermanos, digamos a nuestra esposa, ¿sabes qué? Rompa esa biografía y voy a hacer una nueva, ¿verdad? Me voy a portar bien, ahora sí, ya te voy a obedecer, me voy a sujetar. Dicen los hermanos. Hermano, la mujer de Job tenía una biografía de él, era íntegro, porque le dice, aún tienes tu integridad, dice a Dios y muérete. No, y vamos con los amigos de Job. ¿Qué conocía? Te está pasando eso, quizás pecaste. Hermano, se le ponchó el carro, quizás tiene un pecadillo por ahí. Hermano, se le quebró esto en su casa, quizás está pecando. Era lo que se le acercaron, ¿verdad?, sus amigos de Job. Entonces, como les digo, nos debe de importar, pero no a tal grado, ¿verdad?, de tomarlo tan en serio, pero sí, ¿verdad?, debemos de cuidar, dice la Biblia, nuestro testimonio con los de afuera, porque somos luz, porque somos sal, ¿verdad que sí? Porque no nada más que tengan, el hermano Carvajal va los domingos a la iglesia, pero toda la semana, ¿cómo se come? Dios guarda. Dice, la palabra dice que hablen lo de nosotros como quieran, pero mintiendo. Porque muchas veces ni es cierto, ¿verdad? Pero es necesario tener estos puntos en cuenta, ¿verdad? Ahora, pasando a la esfera, ¿verdad?, de lo que estamos celebrando. Vamos a la labor del pastor en la óptica de algunos creyentes, en la óptica que algunos creyentes le tienen. Y son estos, miren. Si es muy joven, ¿qué dice? Le falta experiencia. ¿Verdad que sí? Si su cabello está canoso, es muy viejo. Si tiene más de 3 niños, tiene muchos. Si no tiene ninguno, está dando mal ejemplo. Si habla con notas, ¿verdad?, como lo está diciendo aquí el hermano, sus sermones son enlatados y secos. Si habla de improviso, no es profundo. Si es atento con los pobres, está tratando de impresionar a la congregación. Si con los ricos, está tratando de ser aristócrata. ¿Verdad? Si usa muchas ilustraciones, descuida la Biblia. Si no las usa lo suficiente, no se hace claro. ¿Verdad? Si condena al mal, es caprichoso. Si no lo hace, es por conveniencia. Si predica por 1 hora, es vano y pomposo. Si menos, es un haragán.
¿Verdad que sí? Si predica la verdad, ofende a muchos. Si no, es hipócrita. Si se descuida en agradar a todo el mundo, está hiriendo a la iglesia. Si agrada a todos, no tiene convicción. Si predica acerca de los diezmos, es amante del dinero. Si no, se descuida el desarrollo de la gente. Si predica todo el tiempo, la gente se cansa al oír a este mismo hombre. Mire. Si invita a predicadores visitantes, ¿qué pasa? Está esquivando la responsabilidad. Y todavía hay quienes dicen que el pastor lleva una vida fácil o una vida relajada. No, hermanos, no es fácil. Se los digo, ¿verdad? No soy pastor, pero con un día en sus zapatos, hermanos, usted, wow. Si usted dice que en su trabajo se cansa, ¿verdad? No es trabajo traer un sermón de la palabra, es un gozo, pero te quita mucho, te desgasta mucho. La desgasta. Y luego para que el pastor se prepare, venga, ¿verdad? Y luego como el día de ayer que no venimos, ¿verdad? Hay que tomar lista, hermanos, y evaluarnos, ¿verdad? Porque no nada más es de, me toca llevar un sermón, ok, 3 versículos, vamos, y a ver qué Dios me dice. Por eso las herejías. Dios me dijo, Dios me habló. Mira, hermano, ya me dijo Dios que está haciendo esto y esto y esto. Ya las herejías, ¿por qué? Por la falta de estudio. Necesitamos estudiar, necesitamos indagar. Y eso no lo hacemos en 2-3 horas. Lleva tiempo, lleva su tiempo. En oración, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que le dé entendimiento, sabiduría, sabiendo que a quien va a edificar es al pueblo de Dios. Primeramente a uno, ¿verdad? Porque a unas cachetizas te da la palabra, ¿verdad? Al hacer el sermón, el estudio, la reflexión, el devocional, lo que usted vaya a hacer. Si Dios no le habla primero a usted, hay que volver a empezar. Porque es el punto, el objetivo, yo. Primero háblame a mí. ¿Verdad? Porque muchas veces uno es el que está mal y trae uno porque el hermano. Yo esto lo traigo para el hermano o para la hermana. No es así. Muchas partes, ¿verdad? Son para mí, para el expositor. Pero bueno, ya vimos lo que algunos creyentes piensan. Y muchas veces también la gente de afuera. Yo no sé si se ha dado cuenta. Llega gente nueva a la iglesia y lo que anda buscando es al pastor. Ve una persona allá enfrente y ya le anda diciendo pastor, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque quiere llegar y hacerse un historial de pastor. Que el pastor habla así, el pastor camina mucho en el púlpito, el pastor no camina, el pastor grita, el pastor no grita, y el pastor es amable, el pastor dice esto, el pastor no, ¿verdad? Y se quieren llevar su biografía, ¿verdad? Muchas veces, bueno, pero ¿qué pasa al rato? No, ahí no hay amor, pastor ni oró por mi petición, se le olvidó, pastor ni me saludó. Y su fe, su crecimiento espiritual lo basan en esa biografía del pastor que ellos hicieron o que les dijeron. ¿Y qué pasa entonces? Por eso le digo que hay que tener cuidado, porque todos se derrumban. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a contestar, no son hipócritas. Y se van haciendo se van diciendo cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que es hombre y que el hombre se equivoca muchas veces, no es perfecto. Se olvidaron de poner sus ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Verdad? Entonces vamos a ver también algunos deberes pastorales, ¿verdad? Hacia la congregación, porque también hay deberes, hay responsabilidades de parte del pastor. ¿Verdad que sí? En Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, 17, no vaya ahí si quiere apuntarlo. Nos habla de gobernar bien. 1 Timoteo 5, 17, gobernar bien, dice la palabra. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Sean tenidos por dignos de doble honor.
muchas veces, ¿qué hacemos? Es un hipócrita. Dice y no hace. Está bueno para regañar, pero nada pone en práctica. Y es lo que muchos se llevan, están puestas su mirada, ¿verdad?, en lo que hace uno o deja uno de hacer. Y debemos de cambiar eso, ¿no? ¿Verdad? Y cuando escuchemos una exhortación de pastor, glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien. Y no solamente de pastor, también hay hermanos, ¿verdad? Yo también me gustaría que hermanos me exhortaran, porque hay muchas veces que no me comporto. Entonces es necesario, sabiendo que la exhortación no viene del hombre, la exhortación viene de Dios y es para nuestro bien, para nuestro crecimiento. ¿Verdad? Número 2, Hebreos 13:17, que leyó nuestra hermana. Velan por nuestras almas. ¿Cómo es eso? Dirá usted, ¿cómo? ¿Será que sí, de veras, pastora, ya estaba orando por mí allá en su lugar secreto? Debe. Por eso son las deberes, las responsabilidades de un pastor, y ellos lo saben. Todo buen pastor sabe sus responsabilidades, sabe desde que se para en el púlpito a expresar su mensaje, ¿verdad? Sabe que hay responsabilidades, sabe que no es algo que tiene que tomar a la ligera. Mire lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Empieza a obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, sean como sean. Bueno, hay que pedirle a Dios también que nos dé discernimiento, ¿verdad? Porque recuerden que dice la palabra que llegarán pastores con saco y con corbata, ¿verdad? Y bien presentables, vestidos de oveja, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, hay que tener discernimiento, ¿verdad que sí? Incluso nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿verdad? O a los discípulos, a la gente aquella, ¿verdad? Con las leyes que les daban los fariseos, que dice: hagan todo lo que les dice, porque está bien, es bueno. Está bien que les den cargas que ellos no pueden cargar ni con un dedo, háganlas, pero no los imiten. Ya vieron que son dos cosas diferentes. Porque cuando pastor habla, no es pastor, es palabra de Dios y es bueno para nosotros. Pero muchas veces lo que se nos hace fácil es seguir su ejemplo, porque con ese no batallamos. Y el ejemplo del pastor no es bueno, muchas veces. Dice, la escritura dice que les imitemos su fe, ¿verdad? Imitemos su fe. Entonces, número 3 es ser ejemplo para los que están a su cuidado. Pastor sabe eso. Pastor sabe que debe de dar ejemplo a la congregación, ¿verdad? A los que están a su cuidado. Dice 1 de Pedro 5, 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Siendo ejemplos de la grey. Entonces, hermanos, no pensemos, ¿verdad?, que solamente el pastor viene, nos habla por 1 hora, o por 2, o por 3 y se va. Y de ahí lo volvemos a ver hasta el otro culto, ¿verdad? Sino que él también, ¿verdad? O muchas veces decimos: pastor ni me ayudó, nomás dice que va a orar por mí. Y yo tengo esta necesidad y dice que va a orar por mí. Pues necesitamos creer que esa oración va a ser su efecto, ¿verdad? Porque Dios puede orar por medio de otro hermano, inclusive hasta de un incrédulo. Dios puede hacer eso. ¿Cuántos lo creen? Por las oraciones, porque es un hombre santo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios, porque somos un hijo de Dios, porque somos perfectos, ¿no? ¿Verdad? Pero Él oye. Y una oración sirve muchas veces de mucho, pero muchas veces que, el pastor nomás oró y no me dio nada. Sin embargo, este fulano que ni es hijo de Dios y me ayudó y más y todo. Tengamos bien las cosas en su punto, hermanos. Entonces, para concluir, ¿verdad? ¿Por qué hacemos todo esto? Bueno, porque esto le agrada a Dios. Usted sabe, hermanos, lo que Dios hubiera hecho si el pueblo de Israel se hubiera agarrado un día y hubiera dicho: ¿sabes qué, Moisés? Vamos a juntar maná y vamos a hacer este experimento con este maná.
vamos a hacer una fiesta, ¿verdad? Vamos a celebrarte un día si quieres. No, ¿qué pasaba? Le daban cargas y cargas y cargas y más cargas, ¿verdad? Y dice la Escritura en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, para ver por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? No por ser barberos que un pastor, queremos que nos traten mejor, que ore más por nosotros, ¿verdad? No, porque es agradable delante de los ojos de Dios. Dice así la Escritura, Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena, ¿a quién? Al que lo instruye, al que lo instruye. Muchas veces pasamos este principio, ¿no? Entonces, para concluir, hermanos, hay que entender que el pastor no es una persona perfecta. Es un ser humano igual que nosotros, que tiene derecho a disfrutar en familia, derechos a vacaciones, derechos a descanso, porque muchas veces eso no nos gusta. Vemos pastor paseando y yo en el trabajo y ay, Señor, ¿cómo puede ser eso? Tiene derechos, hermanos. Así como usted y yo no agarramos, ¿por qué? Porque nos duele por acá, ¿verdad? Pero es humano, hermanos, tenerlo en esta biografía. Y sobre todo también que se puede equivocar. Tiene debilidades. Por tanto, hay que considerarlo y junto con él trabajar, no para él, no para el hombre, sino para la gloria de Dios. ¿Cómo? Obedeciéndole, sujetándonos a él. Ya lo dijo la palabra, ¿verdad que sí? Porque si le obedecemos a él, ¿estamos obedeciendo a quién? A Dios. La oveja tiene que dejarse guiar por su pastor. Amén. Entonces, hermanos, yo lo que traía era que si teníamos un historial de pastor, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que nos dijeron, cambiémoslo a lo que la palabra dice. Y usted y yo vamos a ver cómo nuestra vida va a crecer. Nuestro crecimiento espiritual va a ir en aumento hasta que el día sea perfecto, dice el proverbista. Porque así ese es nuestro caminar, hermano. De otra manera, le van a pasar 40 años sentados en la banca y no vamos a crecer. Vamos a estar igual, queriendo lechita. Entonces, animémonos, y si el año pasado no fuimos de descanso para pastor, acomodemos eso, compongámoslo, ¿verdad? Y juntémonos para trabajar en la obra, sabiendo que no trabajamos para Él, sino para el Señor, y que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este estudio que hemos tenido. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido perdón, Padre Santo, si no me expliqué lo que quería transmitir a mis hermanos, pero confío en el poder de tu Santo Espíritu para que nos redarguya nuestros corazones y que nos hable, Señor, conforme a nuestros pensamientos, y que, Señor, seamos en este año más servibles para ti, Señor, más útiles. Sé tú formándonos, cambiando nuestra mentalidad negativa, cambiando nuestras cosas vanas que no convienen, Señor, solamente para darte a ti la gloria y la honra, Padre Santo. Bendice a nuestro pastor en este día y recibe toda la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Cantamos, hermanos, el himno 220.